Amigos, bienvenidos a su podcast. Aquí está la respuesta. Este es un ministerio oficial de la Iglesia Adventista Comunitaria de Allentown y el día de hoy estamos en el segmento El experto responde y tenemos el placer de presentarles pues a Carmen Ovalle. Tal vez mucha gente que escuche ese apellido puede recordar de una familia muy querida en República Dominicana y bueno, esparcida en muchos lugares también del mundo. Y pues tenemos la oportunidad de hablar de este tema tan interesante que es sobre la salud y lo más que me gusta a mí, que es comer, la comida saludable. Y muchas veces tal vez usted dice, bueno, van a hablar de comida de nuevo, van a hablar de berenjena y esas cosas, pero podemos decirle que vamos a hablar un poquito más profundo en lo que tiene que ver esto de la comida, que no es simplemente comer, sino comer bien, alimentarse bien. ¿Y cómo usted se siente? Yo, por la gracia de Dios, me siento bien y aparte de bien, me siento privilegiada de tener la oportunidad de lo poco que el Señor me ha enseñado, podérselo ayudar a otra persona para que ellos también puedan sentirse el placer de que podamos ir haciendo las cosas como Dios manda. Así es, y antes de hacer la primera pregunta, quiero decirle a mis amigos que Carmen fue 10 años, estuvo en el restaurante de comida saludable de la Asociación Dominicana del Norte, ahí fue ella, fue fundadora también, Sí, y pues ha dejado un legado de salud, personas ahí que continúan con este legado de salud, así que amigos, quiero que presten atención porque lo que vamos a hablar aquí no lo vamos a hablar de algo que tal vez ella estudió y que por allá, sino de la experiencia y de la práctica. Así que vamos a hablar primeramente qué significa comida saludable, porque ahora mismo en el mundo podemos escuchar muchas cosas que se refieren a comida saludable, pero ¿qué tan saludable o a qué nos referimos cuando hablamos de comida saludable? bueno, mira, para mí salí justamente de República Dominicana en un momento clave que no querían que yo ni saliera, porque justamente se estaba llevando el resto verde. Y me llamó mucho la atención porque me hablaban del resto verde cuando los vegetales, aparte de que nos aportan las vitaminas y los minerales, las frutas, que nos aportan, que realmente necesitamos, me gustan, yo me divierto al ver los colores. Los grandes nutriólogos científicos han llegado a la seguridad que después que usted prepara un alimento saludable y le pone más de 4 colores, ya ese alimento está totalmente completo de lo que necesita su cuerpo. Bueno, y es interesante saber que toda esta alimentación saludable es algo que no viene de nosotros o algo que alguien se lo inventó después, sino que viene desde la creación. El Señor proveyó para nosotros lo que nosotros necesitábamos y hasta ahora repercute, ¿verdad que sí? Pues claro, eso yo creo que ahora en este es justamente el momento en que más lo necesitamos por la razón de que prácticamente hasta los mismos vegetales que estamos comiendo ya vienen muy, pero muy adulterados. Pero dentro de eso que hay ese adulterio que traen, llámese pesticida, insecticida y venenos para poder librarlo de muchos insectos que acaban con ello, pero hay que continuar usándolo. Yo aún sigo recomendando de que debemos de alimentarnos como el Señor nos manda. Y permítanme decirle que al yo llegar a estos estados, que he estado aquí, más por la parte donde ustedes están, justamente por la iglesia, todas las partes, me he divertido más de lo que ustedes se pueden imaginar, porque yo vivo los colores de los vegetales y las frutas, y ustedes están viviendo realmente en un país donde hay frutas que allá yo no la conocía, y aquí tuve el privilegio de conocerla. Así que quiere el Señor que nosotros podamos entender que el plan de Dios es que podamos volver a la dieta antigua. Y eso es muy bueno porque realmente yo también cuando llegué aquí a Estados Unidos comencé a ver cosas que tal vez habíamos escuchado y precisamente yo le mencionaba a mi papá, a mí me gustan mucho unas galletitas que son rellenas de una mermelada de higo y el higo era una fruta que yo había escuchado mayormente en libros de Elena White que ella la menciona
esa fruta, el higo, pero nunca había tenido la oportunidad de verla, ni de saber qué es, ni el sabor. Y cuando llegué aquí lo probé y es muy bueno. Y son cosas que uno dice, wow, y hay tanta variedad en el mundo, todavía hay frutas que nosotros no la conocemos. Y eso es muy bueno, que el Señor dejó tanta variedad, porque esa es una de las excusas que usamos nosotros para no comer saludables. Ay, es que siempre hay que comer lo mismo. Bueno, yo creo, no estoy para nada de acuerdo de que hay que comer lo mismo. Por ejemplo, una de las mayores dificultades, cosas que nos están provocando muchas dificultades de salud que están dentro de nuestras alimentaciones y vamos así en casa y tal vez una, por no ser exagerada, no encontramos un famoso ingrediente llamado azúcar. Los científicos oncólogos y no oncólogos han comprobado que las dos venenos principales para la salud es el azúcar y los carbohidratos refinados. Wow. No estoy diciendo que los carbohidratos son dañinos, estoy especificando, llámese carbohidratos refinados. Si quieren pueden mencionarle algunas cosas que contienen carbohidratos y muchos minerales más. Por ejemplo, el arroz integral, que es un cereal, tiene carbohidrato totalmente sano. Han comprobado que sirve hasta para lanzarme. Wow. Vemos personas muchas veces que no nos gusta comer comida calentada. Los científicos están recomendando que el arroz que nos vamos a comer podemos refrigerarlo hasta por una semana. Y mientras más tiempo tiene ahí refrigerado, vas a crear una bacteria sana que podría destruir unas cuantas bacterias que nos están afectando a la salud. Y es justamente por lo que comemos. Y ese sería el arroz integral, ¿verdad que sí? Debe de ser el arroz integral. Le dije que los alimentos refinados, que donde están las pastas, que hay integrales y hay refinadas, hay arroz blanco, que es, sobre todo los que somos dominicanos, somos débiles, especialmente con el arroz blanco. Pero si es integral, le vas a aportar, usted no se imagina cuántos nutrientes y minerales. Así que es solamente cuestión de esforzarnos un poquito. Ya que me estoy refiriendo al arroz integral, le voy a dar por lo menos una idea de lo que es el arroz integral. Uno de los motivos o de las causas que yo entiendo a las personas con el arroz integral es que la persona dice, "Ay, es que me queda duro y que mientras más tiempo le dé de cocción, más duro se me pone ese arroz". Yo le dije, no. Mira, te voy a dar la clave y ya una vez por todo vas a cocinar arroz igual que si fuera el arroz blanco, con la diferencia de que es un cereal que contiene, no sé, si ustedes quieren lo buscan ahí porque no hay tanto tiempo para los componentes, pero lo único que usted tiene que hacer para que su arroz integral le quede sueltecito y jugoso como el blanco que usamos el 99.99% de las personas que lo consumimos, es que usted ponga a cocer el arroz integral sin nada de sal. Cuando ya usted vaya a tapar el arroz, como acostumbramos tapar el blanco, bajarle el fuego a la estufa, entonces ahí usted le va a agregar la sal y le aseguro que le va a quedar tal cual el blanco, pero con la diferencia de que el blanco usted sabe los efectos que causa y el integral los nutrientes que nos aporta. Wow, es una técnica muy buena, mírenlo ahí. Y yo misma también he pasado trabajo con el arroz integral, porque sí me pasa. También hay muchas cosas que se pueden utilizar. Yo he utilizado también lo que es la quinoa como sustituto del arroz y también he usado lo que es el trigo como sustituto del arroz. Pero a veces uno comete errores utilizando comida saludable y a veces hacemos como unas ligas medias extrañas ahí que no nos ayudan o no nos aportan. Y usted estaba mencionando de la cantidad de carbohidratos y los vegetales, los colores, que después de 4 colores ya tenemos todo completo. Pero cuando a esos carbohidratos o a esos vegetales nosotros comenzamos a ser creativos y agregarle cosas que tal vez no son correctas, ¿cuáles serían esos errores que nosotros estaríamos cometiendo que no deberíamos de hacer para poder tener una buena alimentación, aunque sea con la misma comida saludable? Bueno, vámonos con las pastas, que es una de las cosas
que más se usa en los adventistas porque creen que el no comer carne podemos sustituirla justamente con las pastas. Sí, claro. Usted debería de comer pasta, aún siendo integral, por una vez a la semana, no más. Aún siendo integral, o sea que Aún, si no es integral, claro, y siempre tiene que tener pendiente que cuando usted vaya a usar pasta, carbohidratos, llámese saludable o refinado, deben de consumir la mayor cantidad de vegetales, especialmente las ensaladas que sean crudas, que ahí entonces se van a ligar ahí, si ligamos ese repollo morado que se ve casi rojo con el blanco. Hay diversos colores de repollo. Aquí en este país yo he visto mucho más colores de lo que yo había visto y puede ligarlo junto. En lechuga tenemos como unas 4 o 5 variedades de lechuga. Ahí están las espinacas que aportan unos nutrientes como ustedes no se lo imaginan, sobre todo las personas que tienen problemas con un hemograma bajito, que la sangre no anda bien, así que si te coges unas cuantas hojitas de espinaca y le van a servir de colorido a los demás vegetales. Y sobre todo, a mí me gusta mucho porque llama mucho la atención de la forma en que usted prepara los alimentos. Porque eso usted coge lechuga y picarla ahí como si fuera que ya no sirve y le va a echar al zafacón, eso como que no le llama mucho la atención. Así que yo acostumbro, después que ya preparo mis ensaladas o para los niños, para lograr que coman un poquito, porque los niños, si fuera por ellos, le dieran pasta todos los días o carne, yo lo que hago es que yo pico cebolla pequeña, bien pequeñita, cubito, mientras más pequeño mejor y más lindo se ven. Tenemos una diversa de colores de ají, como 5 o 6 colores de ají. Usted coge unos cuantos slides de ajíes, ahí se lo pica y se lo salpica a las ensaladas y ya va a ver que con lo bonita que le vas a quedar, hasta a los niños le vas a provocar comérselo. Acuérdense que la primera impresión para la alimentación es lo que vemos. Porque usted puede preparar los vegetales más lindos del mundo y si están tirados, mal picados, uno grueso, uno grande, uno fuerte, ay, como que ya a mí particularmente hasta el deseo de comérmelo se me quita. Pero si lo picamos con delicadeza, les agregamos esos colores lindos, yo sé de seguro que vamos a tener el buen deseo y el buen gusto de comerlo. y hablando de esos errores que nosotros a veces cometemos, yo he escuchado que el vinagre es para lavar cosas, lavar alimentos, lavar la ensalada. Pero hay personas que hacen su ensalada con vinagre. ¿Qué tal esa combinación? Bueno, déjeme decirles que qué bueno que soy alérgica totalmente al vinagre. Porque el vinagre, lo único que nos puede causar a nosotros en el estómago es una úlcera, una gastritis. Si ustedes quieren, pueden observar, aunque aquí las monedas no se ponen negras muy fácil, pero lo que le llaman chele, aquí un chele. Si ustedes quieren ver, no sé, en mi país es un chele, si ustedes quieren ver el efecto que el vinagre le podía causar a usted en el estómago, usted coge un envasecito y entra el chele, que es mi país, aquí es otro nombre, pero realmente donde quiera tiene el valor de un chele, usted lo deja de un día para otro en el vinagre y usted verá que si estaba negrecito, va a amanecer brillosito como el oro. Entonces imagínese usted, si eso es a un metal, imagínese usted cuando sea en su estómago que caiga. Mire, usen el limón, por favor. Es una buena recomendación. Yo lo había escuchado y me he acostumbrado al limón y no, el sabor del vinagre no me gusta, pero hay muchas personas que les gusta el vinagre. Entonces estarían comiendo una ensalada saludable con algo que le está haciendo daño a su cuerpo. Bueno, si ligamos lo saludable con lo saludable, no es que la ensalada no te van a aportar parte de los nutrientes, bien claro, parte de los nutrientes, porque ya el vinagre se ha encargado de absorber lo que a él le gusta. Yo diría que el vinagre para mí es como el enemigo que siempre anda buscando para llevarse, para hacer daño. Llámese vinagre de manzana, llámese, todo es vinagre, porque todos pasan por un proceso y nosotros tenemos el privilegio que conocemos que las cosas, mientras menos procesadas son, de más calidad son para nuestro organismo y nuestras células nos la van a agradecer porque ellas tienen la oportunidad de absorber los alimentos que no estén procesados con vinagre y con unos cuantos aderezos que andan por ahí que ya usted sabe. Sí.
que conocemos, no hay que mencionarlo. Pues hablando de la alimentación saludable, nosotros sabemos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un régimen pro salud que viene, como estuve mencionando al principio, desde la creación. ¿En qué se diferencia este régimen pro salud a las otras dietas regulares que pueden andar por ahí en la internet y en todos los lados? Bueno, mira, hay una dieta, con el perdón de las que la usan, que se llama la famosa dieta keto, que para mí yo diría, deberíamos de ver si que la palabra keto significa veneno, Wow. porque es prácticamente a base de carne, 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 carne. Y yo no estoy diciendo en ningún momento que el que come carne no va para el cielo, ni que el que come carne está en pecado, no. Sí, hay carne que el Señor dijo que no deberíamos de ingerirla, pero si usted prueba lo que es vivir una vida saludable, usted va a tener más energía, usted va a dormir mejor, usted va a vivir de mejor humor, porque hablaba con un científico y me decía que las personas que comían carne de res era la persona que más ira le daba Wow. y se deprimían a la vez. Y yo le preguntaba, ¿y por qué? Y él me dijo, porque las vacas todas las matan sacrificadas o degolladas. Y esas vacas, mientras van a morir, están llenas de ira porque sabe que la están maltratando. Y cuando ya están casi muriendo, ya la vaca lo que va haciendo es que va decayendo y se deprimen. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con lo que ingerimos. Si usted tiene la oportunidad de comerse hasta una ensalada de lechuga con diversos colores que siempre hay ahí, que diferentes lechugas, tomate, muchísimas cosas, cómase eso, aunque el paladar ni usted sea eso lo que usted quiere, pero cómase lo que su organismo y su salud se lo va a agradecer. Muy bien, nosotros tenemos siempre la creencia de que la confianza en Dios y la obediencia a Dios nos da mejores resultados. Y entendemos que el comer saludable es un acto de obediencia a algo que Dios ya estableció, que ya Dios estipuló en su palabra. Porque no solamente el Señor nos dijo, coman comida saludable. En Génesis vemos un desglose de todo lo que el Señor dejó para el consumo humano, que después del pecado y después de la degradación del ser humano, los seres humanos comenzaron a inventar y tuvieron que ir a diferentes recursos que no son los originales, pero siempre Dios nos manda a ir a la parte, al lugar original, donde Él nos dejó lo más recomendable para nosotros. Y usted me estaba mencionando anteriormente, antes de empezar el podcast, que a veces nosotros nos preguntamos por qué como cristianos nosotros nos enfermamos, y hasta la gente de afuera se lo pregunta. La gente dice, pero tú eres cristiano, ¿cómo es que tú estás enfermo? Entonces, a veces hay personas que llevan el régimen pro salud, como el Señor lo ha estipulado, en obediencia a Dios, y muchas veces hasta se enferma también. ¿Por qué ocurren estas cosas y por qué nosotros nos preguntamos, por qué es que se enferman los cristianos? Bueno, en ninguna parte de la Biblia nos garantiza a nosotros que el mero hecho de comer comida saludable no nos vamos a enfermar. Una, porque ya estamos viviendo en un medio ambiente a nivel del mundo que ya todo está contaminado, el aire, el agua, todo está contaminado. Pero sí, el tener una alimentación saludable nos da más oportunidades a nosotros de poder vivir una vida más placentera. Pero cuando nos llegan las enfermedades, hay algo muy importante que debemos de tenerlo bien pendiente. ¿Y por qué se enferman los cristianos? Y si comenzamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a encontrar referencia por qué los cristianos se enferman. Los cristianos se enferman por dos razones, por muchas, pero por dos razones principales. Es porque a veces, Señora, aún nosotros alimentándonos como Él manda, nos enfermamos. Y es verdad que las preguntas nos vienen a nosotros por mucha gente. En ninguna parte de la Biblia nos garantiza a nosotros que nosotros no nos vamos a enfermar. Porque si nos fuéramos a los extremos, la hermana Juan llevó el régimen alimenticio y saben lo que pasó con ella, ¿verdad? Uh-huh. Que se malogró unas cuantas veces, aún comiendo saludable. ¿De quién es este plan?
es del enemigo. Ajá. El enemigo no le interesa que nosotros los hijos de Dios vivamos sano completamente. El plan de Dios es que vivamos sano. O sea que el enemigo, su trabajo es enfermar, mandarnos las enfermedades, porque hay mucha gente que cree que es Dios que la manda, pero el enemigo es que manda y el Señor permite. Y después de dónde para acá es que existen las enfermedades. Del pecado. Después del pecado es que existen las enfermedades y nadie está exento de no ser pecador. Entonces hay dos razones por las que los seres humanos, mayormente los cristianos, respondiendo a la pregunta, se enferman. Bueno, los cristianos se enferman por dos razones. Una, porque el Señor quiere hacernos recapacitar y muchas veces nos quiere hasta poner a descansar ya. Y a través de la enfermedad, Él nos purifica. Y la otra parte de por qué se enferman los cristianos es que el Señor quiere manifestarse por medio de nuestra enfermedad para que nosotros podamos servirle de testimonio a personas que a lo mejor ni conocen del Señor. Y ahí entonces la persona como que dice, no, pero mira, verdad, es verdad. Así que el Señor sabe por qué a nosotros nos llegan las cosas. Y tengamos bien pendiente, nunca le digamos a Dios, ¿por qué a mí? Tengamos siempre bien pendiente, ¿para qué a mí, Señor, me sucede esta cosa? Y les voy a dar una primicia, amigos, porque la segunda parte de este podcast precisamente es un testimonio de Carmen hablando de una situación de salud que ella vivió y cómo este régimen que ella lleva fue como lo que le dijo a los doctores, por eso fue que ella pudo sobrepasar. Obviamente nosotros sabemos que hay un Dios detrás de todo eso, así que en la próxima vamos a hablar de eso. Pero antes de cerrar, quiero como a manera de consejo o de que nosotros podamos tomar conciencia de que no solamente hablamos de comida saludable para bajar de peso o para mantenernos bien y estar alegres y contentos. ¿Cuál es la importancia de tener un estilo de vida saludable, hablando de lo que nos afecta a nosotros mental, física y espiritualmente? Yo diría que nos afecta los tres. Porque si tú te enfermas, ya lo físico y lo emocional están afectados. Uh-huh. Porque aún dentro de la iglesia nosotros podemos ir, me ha tocado, al menos a mí, yo sé que también a ti te ha tocado, ir a visitar a un enfermo y muchas veces nosotros salimos más fortalecidos. El enfermo está más fortalecido que nosotros mismos y el enfermo es quien nos fortalece a nosotros porque esa persona está ahí a la voluntad de Dios. Uh-huh. Es importante. O sea, cuando nos enfermamos, tenemos que tener cuidado con la enfermedad y creer que hay poder en Dios para sanarnos y también con lo físico, con lo emocional, de que tenemos que tratar de creerle a Dios. Eso es lo más importante, creerle a Dios. Y eso es difícil, encontrar personas que uno va a visitar. Sí, a mí me ha pasado también que uno va a dar fortaleza y sale uno fortalecido. Sí, fortalecido. Pero muchas veces también afecta lo espiritual, porque hay personas que cuando se enferman o cuando le pasa algo, ya lo primero que hacen es que quieren renegar de Dios. Y podemos ver un ejemplo rápido en la Biblia, aunque el mismo Job siempre se mantuvo su integridad, vemos que su esposa le dice, pero ya, ¿hasta cuándo es que tú vas a estar en eso? Ya, eso maldice a Dios y muérete. O sea que muchas veces la parte espiritual no puede estar bien cuando nuestra salud no está bien. Y la Biblia dice que Dios quiere que estemos bien. Bueno, mira, si nosotros nos caímos, hay tres terrenos de los que nos habla la Biblia que caen la semilla en la parábola del sembrador. Y si nosotros caímos en el terreno fértil, no importa lo que venga, siempre vamos a estar agarrados del Dios Todopoderoso, el Dios de lo imposible. Así que eso es muy importante, tener nuestra mente puesta en lo espiritual. Así es de la única manera que vamos a sobrevivir en este mundo difícil, porque la misma Biblia también dice que en este mundo vamos a tener tribulaciones. Lo que nos asegura no es que vamos a estar aquí campantes y sonantes, sino que vamos a tener tribulaciones, pero el Señor nos dice que Él venció, entonces hay que agarrarse del que venció. Claro que sí, amén, así es. ¿Hay alguna recomendación para alguien que está escuchando y quiere tomar la decisión de empezar
una vida diferente y cambiar su estilo de vida, porque sabemos que comer saludable no es un simple, como decir, un mes, 2 meses, vamos a hacer esta dieta, sino un estilo de vida. Si alguien quiere cambiar su estilo de vida, algunas recomendaciones, cómo empezar, cómo poder continuar, porque muchas veces hay personas que empiezan, pero después comienzan a tener trabas y lo dejan. Recomendaciones para nosotros. Bueno, sí, sí. Bueno, la alimentación yo diría que va de la mano con la salvación. Lo que nosotros estudiamos hoy para alimentarnos espiritualmente nos sirve mañana para alimentarnos espiritualmente. No, es día a día. Y nuestra alimentación debe ser día a día. Y algo muy importante que no quisiera que se me pase es que debemos de tener una alimentación bien balanceada. Porque, por ejemplo, el hecho de que a ti te gusten las manzanas, tú no puedes solamente comer manzana. La manzana tiene muchos nutrientes, nos aportan, pero hay otras frutas que nos aportan otro nutriente que no nos lo presenta la manzana. Entonces, por ejemplo, tú, el que trabaja, si tiene uva, manzana en su casa, todas esas frutas carnosas que son las más recomendables de ligar, tú puedes hacer una rica ensalada de frutas y mira, tu organismo te lo vas a agradecer como tú no te lo imaginas. Y si tú quieres lo puedes poner a prueba. Vas a tener mucho más energía, vas a estar más alegre, tu piel vas a cambiar. Mira, la alimentación saludable nos cambia de los pies a la cabeza. Wow. Y en lo espiritual tenemos más facilidades de poder retener lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado. Así que es al 100% que tener una dieta saludable nos conviene a todos. Y mire, agradecemos que usted nos diga eso, porque muchas veces nosotros mismos decimos, esto es una zanahoria, esto es saludable, la voy a comer todos los días. Pero entonces también hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Un balance. Claro. Si la zanahoria hubiese sido un alimento completo, que no necesitaba ningún nutriente más, pues el Señor hubiera hecho zanahoria y le hubiese puesto menos trabajo. Exacto. O sea que por algo el Señor hizo tantas diversidades de frutas y vegetales y granos que debería ser nuestra dieta principal. Frutas, vegetales y granos. Y si comenzamos a contar las frutas, no sé cuántas frutas podríamos contar. Si dijéramos contar los vegetales, no sé cuántos vegetales nosotros pudiéramos contar de diferentes colores. Mire, los vegetales son tan lindos, al menos para mí, y yo ingiero todo tipo de vegetal. Son tan lindos para mí que yo hasta con los colores me divierto. Cuando yo lo estoy preparando, yo me divierto con los colores de los vegetales. Y aparte de que me divierto, me gustan. De verdad que sí que me gustan. Claro, al principio me costó mucho, porque es muy importante que lo sepan, que cuando nuestro paladar está corrompido desde que somos niños, prácticamente, yo no nací en la iglesia adventista. Regularmente lo que le dan a uno cuando se podía era un poco de carne. Pero cuesta un poquito, pero todo en esa vida hay que sacrificarse para uno poder lograr el objetivo que quieran. Es fácil salvarse. Es fácil salvarse. Es fácil porque Cristo murió por nosotros, pero tenemos que dejar muchas cosas para poder estar un día en el cielo con el Señor. Y eso justamente sucede con la alimentación. Si nosotros no hacemos un sacrificio y decimos, la carne sabe rica, pero me conviene más comerme los brócoli. La carne sabe rico, pero me conviene más comerme el repollo. Ojalá que yo pudiera tener la oportunidad de que pudiera enseñarle a preparar los vegetales de diferentes formas. Podemos planificar y hacer imagínate, me pasé unos 12 años ahí preparando un menú variado todos los días de vegetales. Y por más que ustedes vean, después que yo hice brócoli, coliflor, toyota, zanahoria, eso ya ahí. Pero mira, ahí están, por ejemplo, las soya que nos aportan, ay Dios mío, si la gente supiera cuántos nutrientes y cuántos beneficios nos aportan las soya, sobre todo a nosotras las mujeres, cuando ya entramos a ciertas edades, que el estrógeno y las hormonas comienzan a fallarnos, y ahí es donde viene la depresión, ahí es donde viene muchísimas cosas que los hombres sí saben, aparte de nosotros. Así que
La soya, si yo tuviera la oportunidad de enseñarle cómo preparar el tofu, yo hago una diversidad de platos con el tofu. Además, yo hasta las hamburguesas le hago, que no tiene nada que envidiarle a esas hamburguesas dañinas que están ahí. Hay un doctor que ustedes conocen, que yo creo que todos los que somos adventistas, por lo menos lo hemos escuchado hablar, que es el doctor Emos Rodríguez, mi amigo. De Clínica Abierta. Y él, desde que va para República Dominicana, se comunica conmigo y me dice, Carmen, ya tú sabes, aguacate y hamburguesa de tofu y las ensaladas, claro. Miren, la cebolla cruda es muy importante ingerirla. A mí me gusta por naturaleza la cebolla cruda. Pero tuve un conversatorio con el doctor Elmore justamente de un problema que trae mi nieto que vive conmigo y justamente gasté unos 200,000 y pico de pesos en análisis solamente con él y todavía no encuentran cuál es la situación de mi nieto. Y ¿sabe qué? Que me tocó recibir a Elmo en mi iglesia. Le dije, Elmo, necesito por favor que me diga un favor. Mi hijo le pasa esto y me dijo, bien fácil, cebolla cruda. Wow. Estaba ahí el remedio en la nevera. Cebolla cruda. Entonces, mire, cualquier cosa que ustedes ven en los vegetales, nosotros tenemos la cura para lo que sea. Lo que tenemos ahora con las redes sociales, porque muchas veces criticamos mucho las redes sociales. Yo no tengo ningún problema con las redes sociales porque yo las uso para beneficiarme. Por ejemplo, a mí me llega o un miembro de mi familia tiene esto por esto, yo voy de una vez a las redes sociales y yo voy a encontrar información, qué producto natural o qué alimento yo puedo ayudar a esa persona con eso. Así que Dios es maravilloso. Y su plan es perfecto. Bueno, él en Tercera de Juan 2:1 nos dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Y cuando hablamos de todo, es en económico, en físico, en emocional, económico, porque sin dinero nadie puede sobrevivir. Pero él termina diciendo en ese versículo, pero yo deseo que tú seas prosperado en todo, pero que sobre todo tenga buena salud. Así como prospera tu alma. Si tú tienes buena salud, va a prosperar tu alma. Va a tener mejor entendimiento, va a poder dar un mejor testimonio a las personas que te rodean. O sea que Dios, en su palabra, cada versículo que analizamos de Él tiene un plan con ese versículo para nosotros. Amén, amigos. Si usted ha escuchado una cantidad de comida que si nos pasáramos horas aquí hablando de tantas diversidades de comida saludable que podemos nosotros tener en nuestro menú diario. Así que, amigos, miren, si usted entiende que este es un mensaje que le ha hablado a usted, pues no se quede con esa información, compártala con otros porque sabemos que hay más personas que necesitan saber que hay que cambiar nuestro estilo de vida y hay que buscar la manera más saludable, no porque no van a venir enfermedades, sino que muchas veces podemos enfrentar mejor las enfermedades cuando estamos preparados. Eso es así. Así que nos vemos en la próxima y que Dios les bendiga. Amén.